Muy bien, entonces así las cosas, buenas tardes, sean bienvenidos todos. Vamos a empezar en esta tarde con un tema que es pertinente y propicio a la época: la fiesta de los primeros frutos y su aplicación en Yeshua. Lo hemos querido llamar así, la fiesta de los primeros frutos y su aplicación en Yeshua. Hoy vamos a anotar cosas interesantes, inclusive este estudio me ha hecho reconsiderar algunas cosas de mis creencias. Debo decir que estamos en un proceso de aprendizaje. No nos lo sabemos todo, y vamos ajustando y creyendo las cosas que vamos conociendo, pero por la experiencia todos aquí considero que me copian con lo que voy a decir, es que a medida que vamos aprendiendo cosas verdaderas, las vamos ajustando y tenemos que dejar otras. Es lo sano y es lo adecuado, porque conservar tradiciones, ¿cierto? Conservar tradiciones o creencias por solo tenerlas o por solo decir que no me equivoco, no tiene ningún fundamento. Debemos ser convencidos por la palabra del Señor, ¿o no? A eso debemos decir amén. Y en la medida en que vamos acercándonos a la verdad, pues vamos ajustando nuestras cosas. En últimas, ¿quién tiene la verdad absoluta? Yeshua HaMashiach. Él tiene la verdad absoluta. Cualquier persona que se pare y diga yo tengo la verdad, cae en la condición ¿de qué? De mentiroso, ¿cierto? Porque solo el Señor tiene la profundidad y la totalidad de la verdad. Muy bien, entonces empecemos no sin antes orar. Vamos a orar para colocar este momento delante de nuestro Dios. Acompáñenme. Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, porque te ha placido, bendito Dios, traernos hasta acá, a escuchar esta tu palabra, Rey de la Gloria. Ayúdanos, bendito Dios, a consolidar lo que creemos, Señor. Muéstranos a través de tu santa palabra, bendito Dios, y acércanos a tu verdad continuamente. Gracias por estas fiestas, bendito Celestial, porque nos llamas, bendito Dios, y nos enseñas, Padre bendito, y porque en medio de todo, Rey de la Gloria, son prácticas para la vida futura, la vida por venir, Padre Celestial. Señor, aleja nuestra mente y nuestro corazón de creer que es demasiado estar delante de ti. Porque bendito Dios, ¿qué será de nuestras vidas cuando estemos en tu presencia? Día a día, Padre y poderoso celestial. Luego, aleja de nuestras mentes, bendito Dios, si lo hay, Padre poderoso celestial, ese pensamiento, bendito Dios, que pueda salir de que ya estamos cansados de tantas fiestas en este mes. No sé por qué me has colocado, bendito Dios, el orar, pero lo coloco delante de ti, Señor, para que seas perdonando, Padre poderoso celestial, esta manera de pensar. Porque realmente, Señor, nuestro deleite debería ser estar continuamente en tu presencia. Y no existe otra manera, Señor, que a través de tus textos, de cantarte, de adorarte, de orar, bendito Padre poderoso celestial. Pedimos que tu rúa, bendito Dios, pase por este lugar y nos enseñe y nos lleve hasta el conocimiento pleno, bendito celestial. Amén, amén y amén. Amén. Levítico capítulo 23, versículos del 10 al 16. Hemos leído mucho Levítico, ¿cierto? Capítulo 23. Pero vamos a leerlo en esta tarde también, parte en esta tarde, porque hay cosas ahí que debemos puntualizar. Entonces no se les olvide Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el tercero. Levítico 23, versículos del 10 al 16. Dice la palabra del Señor: habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerás. Y el día que ofreciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Amén. La fiesta de los primeros frutos y parte de Shavuot, ¿cierto? Parte de Shavuot. Muy bien, empecemos e hilemos despacio. ¿Cómo se ve ese fondo ahí? Y con la letra. Bueno, ok. Estaba tentando porque a veces no me salen las combinaciones. Bueno, dice Levítico 23:10. Levítico 23:10. Es sencillo. Dice: habla a los hijos de Israel y diles. Primera condición, ¿a quién le está diciendo el Señor que hable? A Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, ¿cierto? Entonces cualquiera podría decir: no, es que esa fiesta es para los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Amén. Sí, hermana Alba y todos los que dijeron amén. Porque somos pueblo de Israel. No existe otra manera de serlo. La raíz está ahí, siempre ha estado ahí. La raíz es Israel. Y nosotros somos injertados a la raíz. Nunca la raíz es injertada a las hojas o a las ramas. Nunca. Porque la raíz es la que sostiene. Luego, si queremos ser hijos de Dios, debemos involucrarnos y llamarnos pueblo de Israel. Aunque no nos quieran en ninguna de los dos bandos. ¿De qué? De los 3 o de los 4, de todos los bandos no nos quieren, ¿sí? ¿Dónde no nos quieren? Los cristianos ya no nos hallan. Los judíos como que, a ver, ¿cierto? Por el Mesías. Los musulmanes pues como tampoco, creo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nuestro Señor nos abra los brazos y que nosotros sepamos reconocer eso. Eso es lo importante. Entonces los hijos de Israel somos nosotros, partamos de ahí. Ahora, si no es por un camino, es por otro. ¿Sí o no? Porque sabemos y vemos la tribu de Judá. Allá está Israel. Pero también conocemos la dispersión. Y quién sabe de nosotros quiénes. Así que si son de Judá, bien. Pero si son de Israel, de los dispersos, también, amén. Pero si no son ni del uno ni del otro, ¿qué nos dice la Biblia? Estos extranjeros que vienen a mí y quieren ¿qué? Guardar mi palabra, pues sean aceptados, ¿cierto? Y no se haga diferencia entre el natural y el extranjero. Una sola ley habrá para el natural y una sola ley habrá para el extranjero. Por todos los caminos, entre comillas, o por todas las situaciones, tendremos que llegar al nombre o al pueblo de Israel. Esta mañana hablábamos, ¿cómo vamos a entrar a la Nueva Jerusalén?
si solo tiene 12 puertas? ¿O no? Y cada puerta tiene un nombre. ¿Qué nombres tienen? Las 12 tribus de Israel. Luego debemos estar vinculados a una de esas tribus para poder entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Sabía eso? Entonces, por todo lado apuntamos. Dice, hay que validar varias cosas sobre este texto. Ya de hecho lo estamos haciendo. Vamos a validar ciertas cosas, hay que hacerlo. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Pregunta, porque es que muchos, no, eso ya no tenemos que hacer esa fiesta. Muchos, yo he escuchado a varias personas, eso ya no hay que cumplir esa fiesta. La primera pregunta que me viene a la mente es, ¿ya entraron a la tierra prometida? Claro que sí entraron a la tierra prometida. Porque en el momento en que está dando el versículo, ¿cierto? Está dando el contexto, está hablando de la tierra Canaán prometida. Desde luego nosotros, ¿cierto? Por la desobediencia de los padres, pues ya dijimos, fuimos esparcidos. Y esperamos la segunda venida de Yeshua para que nos vuelva a convocar y entremos, ahora sí todos, los que han de llamarse, hijos de Dios, los que han de llamarse hijos de Dios, entremos a la Nueva Jerusalén, a la tierra celestial. Entonces, sí, ya entraron a la tierra prometida. Es más, ¿qué es Jerusalén hoy? ¿Qué es Israel? ¿Dónde queda Israel hoy? Queda en Canaán. Queda en ese mismo sector. ¿Se acuerdan? La otra vez les mostré el mapa de Israel comparado con el de Canaán. Y adivinen qué. Es igual. Es el mismo. Es la misma tierra. Hoy están allá. ¿Sí se dan cuenta? Hoy con más fuerza desde el 48. Entonces, ¿ya entraron a la tierra prometida? Sí, ya entraron a la tierra. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies. Sus mies. La definición de la palabra mies es siega, cortado, siega, cosechada, dice por cosechada, la cosecha, el tiempo, el segador o figurativamente también rama de árbol o sencillamente follaje, copa, cosecha, mies, rama, segada, segador, siega, basta. O sea, ¿cuándo qué? Cuando entremos en la tierra prometida y tomemos los frutos, ¿cierto? Recojamos frutos, tengamos la primera cosecha, ¿Qué pasa después de eso? Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora, ¿cuál es el propósito de traer los primeros frutos al Señor? ¿Cuál es el propósito de traer, es presentar esa gavilla? ¿Cuál es? Un acto de agradecimiento a Dios por lo que me ha dado. No dice la palabra que Dios multiplica los campos, pero también los hace mermar. No dice la palabra del Señor que también da o brota, hace brotar el agua o caer el agua sobre los riegos, pero también seca la tierra. Entonces la acción de agradecimiento, o el acto más bien de traer esas primicias, es un acto de agradecimiento al Señor. Pero pastor, es que hoy no sembramos. Bueno, pero seguimos trabajando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar y del trabajo traer. Luz, ¿quiere comentar algo? Lo que leímos en el Salmo dice: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es misericordia. Eso es. Póngale cuidado que ese Salmo 136 fue un salmo interesante. ¿Qué notaron en el Salmo? Habla desde la creación y toca a Egipto, ¿cierto? Pero también habla
de los frutos, ¿cierto? Está mostrando a Egipto, a Israel, ¿cierto? Todas las obras grandes del Señor. Entonces va muy ligado con el texto, con lo que estamos hablando de estas fiestas. Es un acto de agradecimiento. Es un acto de agradecimiento. No es, ay, sí, que me toca. No es algo que debe salir de duro corazón. ¿Ya? Quien traiga las primicias o los primeros frutos delante de Dios con amargura de corazón, yo le sugiero que no los dé. Porque las cosas de Dios no son de esa, no deben ser de esa manera. Señor. No, es por ejemplo cuando se hizo el templo, o cuando por ejemplo ya en Hechos, que ahí decía, bueno, primero pues en Hechos dice que es con un corazón alegre, y también cuando pedía, digamos, Moisés para la construcción del templo, decía a los que de corazón lo hicieran, o sea, es no correcto. Todos, sino que los que sintieran el no era todos, sino los que realmente sintieran alegría, ¿cierto? Claro. Ofrendando o dando. Así se mueve el pueblo del Señor. Así se mueve el pueblo del Señor. Continuemos. La ofrenda del Homer. Dice, gavilla. Esta palabra ya la hemos visto antes. Viene del hebreo 60:16 y traduce Homer, ¿cierto? Homer. Propiamente montón, gavilla, también un Homer, como medida para áridos, gavilla o gomer. Esta es una medida de volumen de grano, ¿cierto? O secos. Pero gavilla hace relación a una medida, a una cuenta, ¿cierto? Dentro de esa cuenta, nosotros decíamos hace tiempo, dices, la cuenta del Homer, literalmente gavilla. Tenemos que empezar a hacer la cuenta del Homer. ¿Cuándo? Mañana. Pero hoy en la noche es mañana. Ok. ¿Cuándo? Ya leímos eso. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieres la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. O sea, ¿desde cuándo? Desde el primer día, o sea, desde esta noche. ¿Sí? Desde despuesito, cuando oscurezca. La cuenta del Homer, literalmente gavilla, es una medida de volumen para granos secos. ¿Sí? Y hay diferencias en cuanto a su... ¿Cómo sería? En cuanto a su peso, sí, su conversión. Algunos dicen que son 220 litros y otros dicen que son 370 litros. Ahora, lo primero que uno dice es cómo levanta un sacerdote 220 litros o 370 litros. Si levantaban becerros, ¿por qué no? Sí, claro. ¿Cuántos son 370 litros? Son como 6, casi 7 bultos de cemento. Pues imagino que se habrán ingeniado la forma de No, por eso no. Entonces también hay un Homer decimal, ¿cierto? Que equivale a 2,2 litros. ¿Listo? Un Homer decimal. Creo, o más bien se cree que este sería la medida correspondiente al Homer, ¿cierto? Se parece, pero hay diferencias. De hecho, yo traje una tabla, muestra, ahorita la vemos. Éxodo 22:29, miremos allá. Éxodo 22:29. ¿Qué dice el 22:29? Cristian. No demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me harás el primogénito de tus hijos. Ok. Fíjese que esta relación está hablando de las leyes humanitarias. ¿Sí? Es un listado de leyes que el Señor le da a su pueblo. Hay muchas leyes interesantes. Si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Ojo, ¿no? Y pagar el pagar, claro. Fíjese que no es tan sencilla la situación. De lo contrario, tenía una sentencia, ¿cierto? Dice, a la hechicera no dejarás que viva.
¿Por qué creen que no podría dejarse viva la hechicera? A no ser que se convirtiera, ¿no? Porque es maligno. Porque trae ¿qué? Idolatría, malicia, Culto a los muertos. culto a los muertos, espiritismo y todas esas condiciones que el mismo Dios aborrece. Entonces, por eso es la situación. Dice el 25, ese no lo sabemos muchos. ¿Qué dice el 25? A ver, ¿qué dice Laura? Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero ni le cobrarás intereses. O sea, cuando se presta dinero al pueblo o entre hermanos, no se debe cobrar el interés, ¿cierto? Ni usura, que es cobrar por encima. Esto lo practican hasta hoy los judíos. Esto lo practican. Es más, prestan sin esperar devoluciones, porque un judío sabe que tiene que devolver. Tiene que devolver porque la ley le dice que tiene que devolver. Entonces ellos prestan a su pueblo, ¿no? A su pueblo, fíjate bien, porque los bancos la mayoría son de judíos, ¿sí? Y ustedes saben que ahí hay bastante condición de cobro, ¿no? Entonces, llegamos, hay varias, ¿no? Dice, no hay el 28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Fíjese pues, ¿qué nos dice eso? Cuando uno se encuentra con todos estos gobernantes que el Señor verá, ¿cierto? El Señor verá, ¿cierto? Llegamos entonces al 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás al primogénito de tus hijos. Acordémonos que ahí había una ley específica para los primogénitos. No es que sacrificaran los niños, ¿no? Al estilo Moloch, no. La condición es que se acordaran del pacto que había hecho cuando los sacó de Israel, de Egipto, perdón. ¿Qué dijo el Señor cuando los sacó de Egipto? ¿Qué dijo? Mire, yo mando al ángel de la muerte, ¿cierto? Y él va a caer sobre los primogénitos de todo Egipto, pero a sus primogénitos les salvaré. Luego entonces ustedes están en deuda conmigo, dice el Señor. Por eso es que hay que redimir el primogénito de nosotros con un ¿qué? Cordero, ¿cierto? Con un cordero. Entonces esa es la situación y esa es la condición. Debemos, y el asno también. El asno también se debe redimir, ¿cierto? Y si no se redime, hay que quebrarle cerviz para que no sirva para nada. ¿Listo? Entonces eso es. Eso menciona la condición de obligación que cae en el pueblo de Israel, en nosotros. Ahora sí continuemos. Dice medidas de capacidad. Ahí traje esa lista de este sabio que se conoce como ¿qué? Google. Sí, ahí está. Entonces, ahí dice medidas de capacidad en áridos. Está el Cad, el Omer, ¿cierto? Que es el Omer decimal. El Sead, el Efa, Letet, Omer o Coro. Y abajo hay medidas de capacidad líquido. No son líquidos, son áridos, ¿cierto? Pero abajo también tenemos log, in, bato y ese coro. Y ese coro es equivalente al Omer de arriba, el grande, 220 litros, ¿sí? Ahí está en la equivalencia. Aquí, no sé si ven acá, está el Omer decimal, que son 2,2 litros. Y este Omer o coro, que son 10 efas, que son 220 litros, ¿sí? Esas son las conversiones que hay. Dice Levíticos 23:11, dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová
para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y entonces estamos mirando con detenimiento el versículo. ¿Se han dado cuenta? Hemos visto ya varias cosas del versículo. Ahora, ¿qué? Tenemos dos interpretaciones. ¿En cuanto a qué? A la cuenta. En cuanto al siguiente día, ¿cierto? O al día en que se mece o se presenta la gavilla. ¿Sí? Es claro. Tenemos dos. Y hay gente que me ha dicho, bueno, esto, y pum, se fueron. Se fueron porque no coincidimos en la cuenta del hombre. La verdad sí, no encuentro otra explicación. Que porque otro maestro dijo que no era así. Entonces digo, está bien, porque nadie puede seguir a dos maestros. Nadie puede seguir a dos maestros. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Lo enseña la Biblia. Y todo aquel que sea maestro. Todos. Dos interpretaciones. La primera, dice, es en Abid 16, de acuerdo con la traducción de los 70, ¿cierto? Que es la Septuaginta. No se olviden que eso lo enseñábamos ya. Hay una traducción que se hace del hebreo, ¿cierto?, al griego del Antiguo Testamento, y allí puntualmente se le coloca la palabra no Shabbat, sino se le coloca la palabra Shabbatón, que significa fiesta alta, ¿cierto? Un Shabbat alto, una fiesta especial, diferente al Shabbat de cada 7 días. Entonces, por eso, al Shabbat semanal, gracias, ¿cierto? Entonces, por eso, por lo que se encuentra en la Biblia, ahí está los 70, ¿no? Es la Septuaginta. 70 es por el número de traductores que la hicieron. Y el Targum de Jonatán, o que es el palestino, el mismo palestino. Esos dos, hay dos Talmud, ¿no? Uno babilónico y uno palestino. Entonces, de acuerdo al palestino, se dice que se debe celebrar así, el 16 de Abib. ¿Cuándo es eso? Pues después de Hamatzah, que Hamatzah sería el día alto, el Shabbatón. O sea, nosotros ¿sí? Si nosotros siguiéramos esa corriente, ¿cuándo lo hubiéramos celebrado? El miércoles en la noche. Ok, ahí está la primera interpretación. ¿Qué les parece? ¿Tiene sustento? ¿Tiene sustento? Claro, está en los 70 y está en el Targum, ¿cierto? Que es comentario, tradición de los judíos, ¿cierto? Ahora, voy a decir algo con mucho respeto. Voy a decir algo. No todo lo que está en la tradición oral es malo. Al contrario, la tradición oral tuvo un propósito bueno, y es blindar las escrituras, ¿sí? Lo que es malo es ¿qué? El exceso que colocan allí, ¿sí? Entonces, porque tampoco es que digamos, no, a la tradición, no, venga, tenemos que mirar. Esta mañana esta tarde le decía a Javier, apréndase algo, Javier. Me dijo, ¿qué? No me dijo pastor. ¿Qué pasó? Yo le dije, verdad es verdad, no importa quién lo diga. ¿Se da cuenta? Verdad es verdad, no importa quién lo diga. Ahora, lo que realmente estamos llamados a determinar, ¿qué es? La intención de esa verdad, ¿sí? La intención de esa verdad. ¿Con qué? Porque el diablo dijo verdades, ¿o no? El diablo dijo verdades. Pero ¿a dónde llevaban esas verdades? A desviar. Entonces ahí es donde debemos poner nuestra atención. Y no pelear ni señalar. No podemos señalar a un pueblo tan sabio como el de Israel. No podemos señalar, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Pero tampoco podemos aceptar sin escudriñar la palabra del Señor, con las limitaciones que tengamos, porque sabemos que no conocemos profundo hebreo, pero ahí vemos la misericordia de Dios, que ha colocado en nuestro idioma la palabra de Dios, ¿o no? Su palabra.
Y eso es misericordia de Dios. Aún sabiendo hebreo, tendríamos limitaciones. ¿Por qué? Porque el contexto, ¿cierto?, de los hebreos, de los judíos, es diferente. Entonces no es lo mismo decir aquí en Colombia, aquí en Bogotá, deme una sema, que decirla en Cali, deme una sema. ¿Saben lo que es una sema? Una mogolla de pan, una mogolla, ¿sí? O decir aquí una bolsa y allá una chuspa, ¿sí? Y fíjense que somos los mismos, pero tenemos diferentes sentidos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado y quitarnos el sombrero con respeto, con respeto. Ahora, la segunda posición, no encuentro otro lugar de donde sacar. Levítico 23:11. ¿Sí? Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas acepto el día siguiente, ¿cierto? Del día de reposo lo mecerá. Ahora, ¿de dónde sale la posición? Sencillo. Ahí está. El día siguiente del día de reposo. O sea, ¿cuál sea? ¿Cuál es? El Shabbat, el reposo semanal. Y el día siguiente, ¿cuál es? El día primero. El día primero. O sea, la fiesta como la vamos a celebrar hoy, ¿cierto? La fiesta como el primer día, que es puntual, y lo miramos aquí en el texto bíblico. Yo me permití mirar la palabra, la definición de reposo, y es 76, del hebreo 76. Y esa palabra 76 del hebreo traduce Shabbat, ¿sí? Intensivo de 76-73, intermedio dice el Shabbat, descanso, día de reposo, semana y reposo. Semana y reposo. En últimas, señala que el día de reposo, el reposo como tal, y la cuenta de Shabbat a Shabbat, semana, ¿cierto? Cada 7 días. Entonces ahí decimos, y nosotros tratamos de mirar y decimos, lo que me dice la palabra es el día de reposo, el día de reposo semanal. Después, al día siguiente del día de reposo, ¿cuál es? El primer día. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros celebramos la fiesta como la celebramos. Por el momento, nosotros nos quedamos con lo que dice la Biblia. Esto es después de Shabbat. Hasta ahora. Porque hace un rato decía que si uno encuentra una verdad, ¿cierto?, más allegada, o una verdad más cerca, más de Biblia, uno la tiene que ajustar, la tiene que adoptar. Entonces, mientras tanto no. Continuemos. Levíticos 23:12, por favor. 12 y 13, Luz, leámoslo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un vino. Ok, entonces estos dos versos los uní porque me muestran algo muy interesante. Dice: y el día que ofrecieres la gavilla, ya sabemos, ¿cierto?, ofreceréis un cordero, pero un cordero, ¿cómo un cordero? Ahí está el cordero. Un cordero de 1 año. Se ofrece un cordero de 1 año, ¿cierto? Sin defecto. Eso nos dice mucho, ¿cierto? Y se ofrece en holocausto a Jehová. Es para el Señor también. Dice: su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. ¿Qué es eso? Pan sin levadura. Pan sin levadura. Y la otra vez David me preguntaba: pastor, ¿pero por qué comemos pan con levadura?
Entonces yo le daba una interpretación que por el... Pero estoy mirando a través de este estudio que todas las ofrendas del Señor deberían ser sin levadura, todas. Y en ese orden de ideas yo creería que el pan de Shabbat también, porque se presenta delante de Dios, ¿cierto? Por eso no lo hacemos no lo hacemos relleno, que nos da miedo. Pero tiene levadura. Pues sí, pero pues es que antes le echábamos hasta miel. Sí, llegamos a hacer al pan de Shabbat, Dios nos perdone, le echábamos miel, le echábamos queso, uvas pasas, bocadillo, pero descubrimos que no dice todo eso en la ofrenda. De hecho, podemos mirar, se me va a ver, ¿cómo era? Sí, pero hay otro, Números 28, miremos Números 28. Dice ofrendas mensuales y del día de reposo. Números 28. Y Éxodo 23, 18 miramos ahorita. 28. Números 28, versículo 9 y el 10 será. A ver, ¿qué dice Paola? Fuerte. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Ok, entonces fíjese que está hablando de pan, ¿cierto? Con aceite sí, pero no habla de levadura. Es más, no habla de nada más. Sí, no habla de nada más. Entonces, sal sí, porque no hay que presentar ofrendas sin sal, ya miramos. Miremos ahí Éxodo 23, 18. Éxodo 23, 18. Éxodo 23, 18. El 23, 18 es más legalista. ¿Qué dice? ¿Qué dice Víctor? Éxodo 23, 18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, y la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Ok, desde luego aquí están hablando de holocaustos, ¿no? Está hablando de... Sí, claro. Dice, no ofrecerás con pan leudado el la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará. No se ofrece con pan leudado. No hay nada que hacer. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, pan sin levadura. Señora. Pero este texto habla de las 3 fiestas de peregrinación. Sí, claro. Sí, claro, pero igual la de números no. Y también está igual. ¿Qué son? Sí. La fiesta de panes sin levadura. ¿Cómo? Luego dice la fiesta de la siega, que son los primeros frutos, o sea, esta. Y luego la fiesta de la cosecha, la salida del año, que sería Sukkot. Eso, listo. Pero ok, igual. Ojo, porque la condición entonces sería ofrecer al estilo de sacrificio, pero por lo menos el pan y el vino que ofrecemos en Shabbat se lo ofrecemos a él, ¿cierto? Lo hacemos para él. Y ahí nos está diciendo, Números 28 es puntual o no. Listo. Continuemos entonces. Aquí son 4.4 litros de acuerdo a la cuenta que mirábamos, ¿cierto? Para realizar esa flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová de olor gratísimo, gratísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué dice K2? Fuerte. ¿Qué parte en K2 van a leer? Del número 28. Ah, bueno, ¿qué dice? Lo borraron. Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto con un galón de harina fina mezclada con aceite de oliva y su ofrenda de libación. Ahí está. Un galón. Jaque mate. Un galón. Son 5.
No, porque cuando habla con pan sin levadura dice matzah. Pero ahí, En caos. ¿y cómo es pan solo con aceite? Mezclado. Ok. Ok, de todas maneras lo vamos a mirar bien, ¿listo? Pero no dice levadura. ¿Qué dice? Dice, pero cuando el pueblo salió de Egipto, el pan tenía levadura, pero lo que pasa es que por la prisa de salir no alcanzó a lograr. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, que En Éxodo 12 dice que ellos estaban haciendo el pan normal, pero cuando salieron rápido, el pan alcanzó a crecer. No, porque viene la fiesta inmediatamente de Pesach y panes sin Y el levadura. Señor les dice Y dice que no comerán nada leudado. Y tienes que dejar toda la levadura. No comerán nada leudado. No, o ¿Ya? sea, el comentario que se hace que acabaron de escribir es porque ellos amasaron. Sí, Y dice, y no les alcanzó a leudar porque salieron deprisa. sí. Pero Eso dice la Biblia. No es que no llevaba levadura. No, no, porque el Señor estaba dando la instrucción, ¿cierto? Y le dijo, comerán y comerán pan sin levadura. ¿Listo? Es pan sin levadura. Nada que hacer. Y más para Pesach. Y más para Pesach, Señor. La levadura es símbolo de pecado. Sí, eso sí. Señor, No, es que de por sí, digamos, una masa por sí sola con harina y con agua puede leudar. claro que Porque sí. después de que se haga un tiempo, el solo efecto, digamos, de la masa tiene un efecto de crecimiento. No hay necesidad de aplicar como tal una levadura como elemento, sino de por sí la masa se infla sola. Entonces a eso hace referencia cuando decía que no alcanzó a leudar con salida, pero no era que tuviera levadura la masa. Ahora, no solo eso, sino que ellos deben tener una condición de cómo envolverla para que no leude. Porque estaba envuelta. Y eso hizo que no se leudara. Porque de hecho debería seguir leudándose. Porque lo que dice Javier es verdad. Usted una el agua con el trigo a ver si no leuda. Leuda. ¿Ya? Por eso es que las matzó o la matza es tan especial. Porque se cuidan de que no le caiga agua en ningún momento del proceso. Porque igual es, ¿qué es? ¿Trigo? ¿O no? Y entonces el proceso es saber hacer cómo no leude. Pero bueno, continuemos. Después enseñamos sobre eso. ¿Ya? Lo cierto aquí es, y fundamental, es que para concluir, no levadura, mucho menos en Pesach. Porque decir que salieron con panes leudar es decir, celebremos con levadura. Dice, la flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. Ahora mire que habla del vino. Dice, el vino es la cuarta parte de un hin. Entonces eso da más o menos casi un litro, mejor dicho. Casi un litro. Allá decía un litro, ¿cierto? Más o menos un litro. Y ahí está el vino kosher. El vino kosher. Ahora, las medidas, sí. Esta y todas las fiestas anuncian eventos futuros que se cumplen en el Mesías. Por eso la condición del cordero, la condición del pan sin levadura y la condición del vino, ¿ya? Que entre otras son los mismos elementos que se encuentran en Pesach, que se encuentran en Pesach. Un cordero de un año, pan sin levadura y vino. Y vino. La diferencia son Las hierbas amargas. No, y que no se unta la sangre en el Y también la sangre del dintel, ¿cierto? Entonces ahí está. Primera de Corintios 15, 20, 23. Primera de Corintios 15, 20, 23. A ver, ¿qué dice Gladitos?
somos hallados falsos testigos. Primera de Corintios 15, 20 Ah, 20. al 23. Mas ahora Jesús ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto cuanto. la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de la muerte. Porque así como en Adán todos mueren, también en Yeshua todos serán vivificados. Pero cada uno de los, a su debido orden, Yeshua las primicias, luego los que son de Yeshua en su venida. Ok, entonces fíjese que muestra este texto el orden y las primicias y lo que representa Yeshua para el Señor y para la vida de la humanidad, ¿cierto? Primicias específicas. Dice, mas ahora en el Mesías ha resucitado de los muertos. Y dice, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que es el primero de los levantados. Es el primero que ha de resucitar. Pero, ¿cómo es el primero que ha de resucitar si Lázaro le ganó? No, pero por Dios. Ah, ok, porque esta resurrección es diferente. Esta sale del mismo y del Padre para resucitar, ¿cierto? Por voluntad, lo mismo que la de Lázaro, perdón. Yeshua resucitó a Lázaro. Entonces es diferente la resurrección. Aquí habla de primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán, dice, ¿cierto? También por un hombre la resurrección de los muertos. Claro que sí. Entró el pecado por un hombre. Porque nació de allí y se contaminó toda la humanidad. ¿Cuál era el único hombre que no ha tenido pecado? Y Adán en su comienzo, ¿cierto? Adán en su comienzo no tenía pecado, ¿o sí? Era perfecto, el Señor lo creó y dijo es perfecto, pero luego por su libertad decidió pecar y ahí quedó contaminado él y todo el mundo. Por eso decimos que los niños también son pecadores, ¿o no? ¿Será que un bebé de un mes es pecador? Pero si es un bebecito, ¿qué mal ha hecho el niño? ¿Qué mal? A ver, si el bebé no es pecador, Yeshua habría muerto por todos menos por ese bebé. ¿Se dan cuenta la implicación? Y Yeshua murió por todos nosotros. Luego hay algo en ese niño que lo hace pecador. De hecho podemos evidenciar el pecado en un niño. ¿Cuándo? Cuando usted lo alza, ¿cierto? Y el chino, ¿qué hace? Saca la mano y ¡pah! Y es bebé. Y esa es una obra, no, pero es que es ingenuo, pobrecito. No lo corrige, verá. Ahí está. ¿Ya? Esa es la labor de nosotros, corregir a los niños. Porque tienen esa inclinación al mal. Porque nos concibieron en pecado. Porque nos concibieron en pecado. Porque viene por sangre, herencia. Entonces, ojo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. De ahí en adelante. Fíjense cómo es la situación. Continuemos entonces. Pastor, qué pena, es que acá teníamos una duda. Señor. No sé si de pronto lo voy a explicar en un momento, pero no entendemos la parte del cordero, o sea, sabemos se come, no se come, o es que ofrenda quemada, y si es ofrenda quemada. ¿Cuál? ¿En la de Shabbat? No, en Levítico 23:13, ahí donde dice su ofrenda será 2 décimas de. Ah, no, esta es la quema. Esta se quema. Dice su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olar gratis, se quema. Es holocausto, se quema. No es cordero, no es que vayamos a comer cordero. ¿Ya? Como en Pesach dice mátelo y cómase. Aquí dice mátelo y ofrézcalo, ¿cierto? Por eso es que no van a leudado. Esas son las de olor fragante. Es correcto. No se le olvide que hablábamos que cuando hay holocausto, ¿qué es? Olor fragante, quemado, ¿sí? ¿Listo? Se quema. Ahora, no lo vamos a quemar.
Ya sabemos, ¿no? No vamos a sacrificar ni a quemar. Entonces, eso es. ¿Sí? Porque preciso ahí es claro, estas 3 fiestas son en Jerusalén. Ok. Pero, a ver. ¿Sí, Víctor? Sí, y el vino y el pan también se quema igual. No, dice, mira, dice, la flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida. ¿Qué quiere decir? Que se quema. Por eso es que ese pan tampoco tiene que tener levadura. Porque todo lo que, no se le olvide, nada que sea leudado se ofrecerá en holocausto al Señor, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces eso también. Y su libación será de vino de la 4ª parte de un hin, también se rocía, ¿cierto? Se echa. Son ofrendas para el Señor. Estas son ofrendas para el Señor, ¿listo? Ok, de estas no. Estas todas son al Señor. Ok, pero mire, dice, y el día que ofrecéis la gavilla, esa gavilla es el físico, el grano, ¿cierto? Que se entrega al sacerdote, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Listo? ¿Qué se ofrece? ¿Qué se quema? El holocausto y lo que sigue. Su ofrenda será de 1/10, Eso es lo que se quema. Las 3 cosas, el cordero, el pan y el vino, digámoslo así, se ofrecen al Señor. La gavilla se entrega al sacerdote para hacer acto de agradecimiento mecido. ¿Ok? Entonces, estos y todas las fiestas anuncian eventos futuros que se cumplen en el Mesías. Continúa, Levítico 23:14. Dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. ¿Qué quiere decir? Que de las cosas nuevas, de lo que hay que ofrecer en las primicias, no se toca, ¿cierto? Hasta que se ofrezca, y luego sí podemos comer del producido, digámoslo así. Porque eran espigas, dice grano, dice no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, ni nada de eso. Hasta que se ofrezca al Señor. ¿Por qué? Porque el derecho de las cosas es que primero Dios, primero la ofrenda al Señor. Por lo menos para el pueblo judío. Es diferente al pensamiento que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y se sobra de pronto para mí, porque de pronto me hace falta, ¿sí? Fíjese que no debe ser así. Y eso lleva a tener un continuo agradecimiento delante de Dios y reconocerlo como soberano en nuestras vidas. Él provee, Él me da. No es por mi esfuerzo. Yo puedo trabajar todo un día debajo del sol, pero si Dios no quiere, no quiere. ¿Sí? La bendición, usted puede arar un campo y hacerlo bien, pero si a Dios le da por enviar agua suficiente, o más no suficiente, sino demasiado, pues ¿qué pasa? Se daña el campo. O un sol que queme las semillas. Así usted sea el chacho pues para sembrar. Lo mismo pasa con los trabajos. Usted puede quemarse trabajando, pero no es producido, no del resultado. Dice, en saco roto echan, ¿sí? Entonces esa es la situación. Dice, no comer de los frutos frescos hasta que se haga la ofrenda. Siempre lo primero es para el Padre, que es lo que estábamos mencionando. Siempre lo primero es para el Padre, ¿sí? Dice, además de eso, dice, aparte de las ofrendas, la última parte del versículo 14, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Eso qué nos dice? Que debemos tenerlo durante todas nuestras vidas. Pero mire lo que dice, es perpetuo, dice por vuestras edades, o sea, todos los años, ¿cierto? En donde quiera que habites. ¿Cómo así?
en donde quiera que habitéis. ¿Cómo así? Por ejemplo, hoy estamos aquí en Colombia y la estamos celebrando, sí. ¿Por qué no en Jerusalén? Porque no estamos allá, es una respuesta interesante, pero no es la respuesta adecuada. La respuesta adecuada es porque no hay templo. Es más adecuada esa, pero no, porque si existiera templo, el Señor tendría que suplir de alguna manera para que fuéramos ¿a qué? A Jerusalén. Porque no se le olvide que debemos estar 3 veces al año en las fiestas en Jerusalén. ¿Cuáles son las 3 fiestas? Panes sin levadura. ¿Cuál otra? Y Sukkot. Eso es, esas 3. Y panes sin levadura es en esta en la que estamos. Muy bien, entonces no es si queremos, es porque el Señor dice que es estatuto perpetuo. Y perpetuo ya pasó, no ha pasado. Hay personas que como no estamos nosotros allá, no hemos poseído como esa tierra prometida, pues este versículo no se cumple. Pero es que pues la descendencia de Abraham ya tomó la tierra prometida. Por eso debemos por eso debemos nosotros cumplir con este mandamiento, porque dice que por vuestras edades en donde quiera que vayáis. Ok, es más, el mismo versículo ordena que es donde quiera que estemos. Y ya, ahí está. ¿Qué más razón necesitamos para eso? En donde estemos. En donde estemos. Listo. ¿Será que el Señor de pronto sabía que estaríamos dispersos? ¿Que estaríamos en Colombia? ¿En un garaje? ¿Sí? ¿Será que Él podría tener ese conocimiento? Entonces por eso coloca su palabra estas cosas, para que le sigamos en donde quiera que estemos, porque entonces solo sería para una parte de personas que podrían estar allá. Señor, ¿esta fiesta también exige no trabajar? Porque es que en ese momento no lo hemos leído. pues yo no lo encontré tal como no trabajar, pero como es fiesta de mitad, yo diría que no deberíamos trabajar. Yo diría que no deberíamos trabajar, que es un chaval alto, porque yo estuve buscando precisamente el texto. Mentiroso sería Javier donde le diga no, es que no se trabaja, sí, pero el texto como tal no lo encontré. Ahora, si ustedes lo tienen, por favor me lo dicen, porque ayudaría a aclarar el asunto. ¿Listo? Pues la misma Biblia pues no lo dice como tal, pero el mismo Levítico 23 dice las fiestas para Jehová. Se sabe que las fiestas para el Señor son Shabbat, son Shabbatones, mientras que cuando se celebra Hanukkah o Purim no dice es fiesta para Jehová. Y es más, el Señor también celebró Hanukkah, dice, y estaba en la No, fiesta se de entiende Levítico. eso, pero no se le olvide que la fiesta, por ejemplo, panes sin levadura, hay días que se pueden trabajar, pero específicamente el primero y el séptimo no. Por ejemplo, las fiestas, la fiesta de Sukkot, también hay días que se puede trabajar, pero hay otras que no, otros días que no se pueden trabajar, como el caso del octavo día. ¿Sí me hago entender? Entonces mal sería yo por querer no se trabaja. No, hasta ahora no lo he encontrado. Ahora se entiende que es una fiesta que debemos celebrar, ¿sí? Entonces por eso lo hacemos. Señora. Pero es que no entendí muy bien. Lo de la ofrenda sería entonces no se entrega, o sea, en este momento no se da ni el cordero. No, el cordero no. El vino. No, el cordero ni el vino no, porque no hay templo. Porque como se ofrecen en sacrificio y se queman, deben ser en el altar. Pero entonces en el 14 cuando dice que no comeréis del grano tostado hasta que esta ofrenda, La de gavilla. ajá, la gavilla, hasta que se dé la ofrenda encendida, ¿eso qué quiere decir? Entonces que tampoco o sea que eso tampoco sería hasta que esté el templo. Sí, a ver, volvamos al 14.
Es este, ¿no? No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Esa ofrenda es no comer hasta que hayamos dado la ofrenda mecida, la de la espiga, la de la gavilla, perdón. Señor. Pastor, pero pues en cuanto a lo que es el trabajo, no se podría inferir de que como tienen que arrancar la gavilla y toca pasar oso. Sí. ¿Se trabaja? No, porque es recoger para una ofrenda, no es para su propio ¿qué? Beneficio. ¿Sí se da cuenta? Entonces no, aquí hace referencia específicamente a la ofrenda de holocausto, aquí específicamente a la ofrenda de gavilla, que esa la vamos a entregar hasta que no ofrezcáis la de gavilla. Dice el 14, vamos a leerlo en el contexto. Es más, el año pasado, como ya mandaba algunas fotos del instituto del templo, salieron tan pronto se terminó el Shabbat, porque pegó en la misma fecha, sí. Sí, 14. Inmediatamente ellos salieron, las mujeres, los hombres, todos al campo y secaron para presentar la gavilla ante el Cohen. Lo hicieron el año pasado en la noche. Correcto, no, ahí habla hay dos ofrendas específicas, una de la gavilla que se puede hacer, ¿cierto? Que es la que hacemos, y otra del cordero que no se puede hacer porque tiene condición de holocausto, ¿sí? ¿Cómo celebraríamos la fiesta si no traemos gavilla? O los primeros, ¿cómo celebraríamos primeros frutos si no hay primeros frutos? ¿Dónde quedaría por estatuto perpetuo, ¿cierto? Por estatuto perpetuo, ¿dónde está acá? ¿Dónde quedaría por estatuto perpetuo donde quiera que habitéis? Si no podemos traer primicias. ¿Sí me hago entender? Esa es la condición. ¿Se entiende o no? Ok. Continuemos. Entonces sigamos acá. Levíticos 15, 23, 15 al 16. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis de nuevo el grano a Jehová, ¿cierto? Entonces, ahí en esa fiesta nos dice que si es Santa Convocación. Sí, claro, Santa Convocación. Ahí está, de los panes. Ok, dice el versículo claro, dice: y contaréis desde el día siguiente al día de reposo. Fíjese que aquí también estoy resaltando los días de reposo. Entonces dice el día siguiente de reposo, y es el Hebreo 76. Después dice 7 semanas, pero para semanas el término que se utiliza es Hebreo 76. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuenta de Shabbat a Shabbat. 7 Shabbat es lo que está diciendo el texto, ¿sí? 7 Shabbat cumplidas serán. Y dice hasta el día siguiente del 7º día de reposo, o sea, Hebreo 76, que es Shabbat de cada 7 días, ¿cierto? Contaréis 50 días, entonces ofreceréis de nuevo el grano a Jehová. Entonces, esto nos da validez, o nos da la validez, ¿sí?, de que la fiesta se debe celebrar es después del Shabbat semanal. Porque fíjese que frecuentemente categoriza y dice: venga, es esto, ¿cierto? Así lo entiendo. Dice, esta es otra razón para decir que sí es el siguiente día de Shabbat semanal, es al siguiente día de Shabbat semanal, ¿listo? Ahí está el Hebreo 76 y habla de las 7 semanas. De hecho, la propuesta de semana va de cuenta de 7 a 7, de Shabbat a primer día, ¿cierto? 7 días. Eso es lo que encierra una semana aquí y en cualquier lado. Porque uno dice, el primer día de la semana es lo que llamamos hoy domingo. El último día de la semana es Shabbat.
lo que se llama sábado, ¿cierto? Y eso cuenta De reposo una a semana. reposo. De reposo a reposo. ¿Se entiende? Señora. Ahí está confirmando que cuando vamos a ofrecer el nuevo grano es después del día de reposo. Correcto, después del día de reposo, que es el primer día. Y es cuando vamos a hacer Es los correcto. dos panes y... Entonces por eso lo resaltamos así, señora. Ok, eso nos lleva a algo muy puntual. Primera de Corintios 15:20, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sí, es hecho. Básicamente la resurrección del Mesías es como las arras o prototipo de la resurrección que han de venir, de las resurrecciones que han de venir. La primera resurrección de muchas, porque en eso hemos creído, ¿o no? Amén. Morimos y esperamos la resurrección, La primera. ¿cierto? La resurrección del Señor, en la cual nos llamará, porque hay segunda también. Dice Hechos 26:23, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces eso nos lleva a meditar, dice, pero es que el Mesías, vea, primero de la resurrección de los muertos. Y fíjese que habla de primicias y habla de primero. Y eso me lleva a pensar, dice, ¿y cómo vinculamos estos textos con la fiesta de los primeros frutos que celebramos al día siguiente al Shabbat? Pues inmediatamente vinculamos y los versos nos dicen, Él es la primicia. Él es la primicia. ¿O no? Amén. En ese orden debemos tenerla. Hasta ahora yo había pensado que Yeshua había resucitado en Shabbat. No, antes Sí. de... Bueno, ¿qué dices? Lo que pasa es que mirando la semilla, estamos hablando de ofrecer el primer fruto, Sí. ¿cierto? Dice no ofrecer, o sea, no tienes derecho a comer nada del grano que tú siembres, Ujú. es lo que básicamente está diciendo el Señor. Hasta que ofrezcas la gavilla. Hasta que ofrezcas la gavilla al Padre. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor Yeshua es la semilla, porque Él es la semilla que nos da vida a nosotros. Y Sí. Él es el primero en resucitar. Por eso, haciendo la cuenta, ahorita en lo que te estaba leyendo contaré desde el día siguiente al día de reposo, o sea, hoy en la noche. Sí, Desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. a Shavuot, correcto. Exacto. Y el 16 dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaré 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ok, pero ese es el nuevo grano de qué? Obvio, sí, ese es el otro grano. Ujú. Sino Hay 3 porque cosechas, ¿no? exacto, pero ¿por qué es importante esta cuenta? Que era lo que tú estabas diciendo. Que hay personas que lo cuentan una vez pasa pesa, inmediatamente al otro día, que era lo que decíamos, no se debe hacer. Aquí es muy claro, porque esa fiesta también cae un primer día de la semana. Un primer día. Shavuot también cae un primer día, porque son las 7 semanas 49 y el siguiente día, pues el día 50, y los 7 días son Shabbat, y el siguiente día es el primer día, que es el día domingo que conocemos hoy. Muy bien. Dice, hasta ahora yo había pensado que Yeshua había resucitado en Shabbat. Yo lo había pensado. ¿Por qué lo había pensado? Dice, esto lo coloqué, lo que dice, pero preparando esta clase le pedí al Padre orientación, ¿cierto? Y de noche me vino una idea que decía, la clave está en José de Arimatea, el discípulo de Yeshua, ¿cierto? Y en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Porque mi lío siempre ha sido, ahorita les explico cuál es mi lío en un diagrama. ¿Por qué en José de Arimatea? Pues porque él fue quien lo enterró. Ok, el que lo alistó. Y ya voy a explicar. Mire, este cuadro
Yo lo hice, este cuadro es sereno. Yo lo hice en La Serena. Yo no sé si se acuerdan. ¿Cómo olvidarlo, cierto? ¿Qué hace este cuadro? Delimita los días. Yo no sé si están viendo el cursor, ¿sí? Delimita el calendario gregoriano, ¿sí? La hora judía, o los días como los conciben, las horas como los conciben los judíos, y los días martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que es como los conocemos, ¿cierto? Ahora, también está o muestra la división del día judío, que empieza cuando nosotros es las 6 o las 7, más o menos es la primera hora de la noche, ¿cierto? Y empieza el día judío de aquí para adelante y termina hasta el otro día, que ya lo sabemos eso, ¿cierto? Ya lo sabemos hasta el otro día. Entonces, un día representaría este espacio más este espacio. Así el miércoles comenzaría aquí, comenzaría el jueves y terminaría aquí, así sucesivamente. Lo estoy delimitando por colores para darle más claridad. Cada color indica un día según el calendario judío. Entonces, sabemos por la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, en Mateo 20, bueno, voy a explicarles este cuadro primero antes de hacer cada texto. Yo decía que el Señor murió, la Biblia dice que el Señor murió en la hora novena. Y la hora novena en el calendario gregoriano es las 3 de la tarde. Entonces yo inmediatamente decía, si el Señor murió a las 3 de la tarde, debo contar desde el momento en que se murió hasta la resurrección. Pero tenemos claramente el texto que dice, como el Señor, ¿cierto? Como Jonás pasó en el vientre del Padre 3 días y 3 días. En el vientre del pez o de la ballena, 3 días y 3 noches. Yo dije, tiene que ser 3 días y 3 noches. Y luego la primera referencia que sacó de la cuenta es que el Señor tuvo que haber resucitado en Shabbat a las 3 de la tarde, porque estaban las tardes y los días. Ya era lo que yo decía. Y luego no coincidía el primer día de la semana, que es este último que está acá, porque vinieron las mujeres y ya estaba vacía la tumba. Y vinieron fue el primer día antes de salir el sol, ¿cierto? Eso quiere decir que fue en Shabbat. Y este cuadro yo lo propuse, con citas y todo. Y yo dije, hasta hace pocos días todavía lo validaba. Pero en este estudio, como les dije hace un rato, ¿qué sucede? Dijo, no, la clave está en eso. Dice, Mateo 27:37, dice, pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Yeshua. Perdón un segundito, dice, miremos el texto desde Mateo 27 del 32 al 66. Del 32 al 60. Hay que leerlo todo para contextualizarnos. Yo no sé si vamos a alcanzar. 32 al 66. A ver, entonces. Dice, dado que Yeshua fue crucificado en el día de la Pascua, el 14 de Nisan, y resucitó de los muertos 3 días y 3 noches luego de haber sido muerto, se puede afirmar que Yeshua resucitó el día del 17 de Nisan, el día de la fiesta de las primicias. Eso es lo que estaba mirando. Pero eso no decía mi cuadro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Leamos 27 del 32 al 66. Entonces vamos a leerlo 3 personas. Entonces Javier, Cristian y John. Leamos 3 versículos cada uno. O sea, ya. 1 todos. Hasta acabarlo. Mateo 27:32. Y saliendo hallaron un cirineo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y después que lo vieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados lo custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Yeshua, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Elohim, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los Coaní, escarneciendo con los escribas, los fariseos y los ancianos decían: A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Elohim, libre ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Elohim. Lo mismo también les adhería a los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían: a Elías llama a este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas el Mesías, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salió de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Yeshua, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron, verdaderamente este era el hijo de Adán. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yeshua desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban Miriam de Magdala y Miriam la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando cayó la noche llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José o José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los Coaní y los fariseos a Pilato. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, o sea que vengan sus discípulos de noche y lo busquen y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo las guardas. Muy bien, entonces hay versículos importantes en medio del texto que los vamos a pasar un poco rápido, ¿cierto? Por el tiempo. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Yeshua, el rey de los judíos. Dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿cierto? Interesante que le colocan este es Yeshua, el rey de los judíos, ¿no? Y ya hemos mirado ese texto que en hebreo traduce prácticamente la condición de Dios, ¿cierto? Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:51 al 53 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2. ¿Cuándo? Cuando él murió, ¿cierto? De arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. No era cualquier movidita, pues, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, ¿cierto? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿de quién? Ok, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿ok? Dice 27, el 57 al 61, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua.
Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y otra María sentadas delante del sepulcro. Hay muchas preguntas de que no vamos a entrar en esas porque no me dejan seguir. ¿Listo? Pero la idea o el relato en términos generales es este. Pero la clave dice, bueno, sigamos al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? No, al día siguiente era día. Ellos enterraron al Señor, ¿por qué? Porque era día de fiesta. Porque la ley dice que no puede permanecer un cuerpo. Ok, entonces al día siguiente es al día siguiente del día de reposo, o ese día de celebración. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y ese es el gran dilema. 3 días no son 3 días y medio ni nada. Entonces por eso mi cuenta daba 3 días de 24 horas perfectas, y no según lo que yo creería o consideraría, porque es que da esto porque es el 10. No, son lo que es y no lo que parece. Entonces manda pues que se asegure al sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mejor dicho, se estaban asegurando de que no se fueran a robar el cuerpo de Yeshua. Así las cosas, Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo. ¿Cuántos días van? Van varios días de reposo, ¿cierto? Varias festividades. Este hecho es muy similar al que vivimos en este año. Igual prácticamente. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Yeshua ya había resucitado. Hasta ahí no hemos dicho absolutamente nada nuevo, porque eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Ni la idea es decir nada nuevo, la idea es decir lo que dice la Biblia, ¿cierto? Eso es. Ahora observamos lo encontrado que da cumplimiento a la fiesta de los primeros frutos, y por el cual Yeshua sí cumple esta fiesta también. Porque decir Él es las primicias es fácil, evidenciarlo es lo complicado, ¿sí? Porque hay textos, ya estamos leímos textos, las primicias, las de la resurrección, desde luego. Entonces, versos claves. Recordemos, la clave está en José de Arimatea, el discípulo amado de Yeshua, o el discípulo de Yeshua. Ese no era el amado, pero era de Yeshua. Y Mateo 12:40. ¿Voy muy rápido? Ok. Entonces, Mateo 27:57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también había sido discípulo de Yeshua. Y este versículo nos arroja ¿qué? Luces, bastantes luces sobre la cuenta para poder hallar la resurrección. Fíjense que dice que cuando llegó la noche. ¿Cuál noche? Miremos Mateo. Si ustedes miran, más o menos Mateo capítulo 27 empieza el miércoles, ¿cierto? Dice venida la mañana. ¿Por qué venida la mañana? Porque el día anterior es el relato de Yeshua cuando está ¿qué? Celebrando Pesaj. Luego sale, hace la institución pues celebra Pesaj, y la Biblia dice institución de la Santa Cena, pero ya sabemos que es Pesaj. Luego acaba la cena y se va ¿a dónde? Al monte. ¿Cuál monte? De los Olivos a orar, ¿cierto? Y todavía era de noche cuando ¿qué? Y después ¿qué? Es llevado y todo ese recorrido. Ese fue un martes largo, ¿cierto?
Luego viene el proceso del día miércoles. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Yeshua, ¿sí? Después, más adelante, arranca todo lo que es delante de Pilatos y sea crucificado y toda la situación, y llegamos hasta capítulo 27, 57. Inclusive lo crucifican y toda la situación. Hasta el 57 dice, cuando llegó la noche, vemos acá, vino José de Arimatea. Ya había sido crucificado Yeshua. Pero ¿qué pasaba? Porque vimos en el relato que a la hora tercera lo crucificaron y a la hora ¿qué? A la hora novena murió, ¿cierto? A la hora sexta, ¿qué dijo? Tengo sed, creo que fue que dijo, ¿cierto? Entonces ahí empieza la cuenta. Pero ya la noche llegó José y le pidió el cuerpo. Entonces eso lo confrontamos o lo ponemos en paralelo con Mateo 12:40, que es el versículo que nunca me dejó en paz. Porque dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿cierto? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces yo dije, si él murió a las 3, tiene que ser 3 días contados y 3 noches contadas, no pueden ser más. Y por eso me daba las 3 de la tarde de Shabbat. Yo decía, resucitó en Shabbat. Pero encontramos una clave importante acá. Y es que la cuenta, dice acá, entonces se debe tomar la hora en que es sepultado y no a la hora que murió. ¿Por qué? Mire lo que dice Mateo 12:40. Es correcto. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, sepultado, encerrado, con la piedra bajo tierra. ¿Se dan cuenta? No es desde el momento en que murió la cuenta. La cuenta es desde el momento en que es sepultado, para que dé específicamente las 3 noches, los 3 días y las 3 noches. Por eso el versículo 57 es claro, porque dice que llegó la noche y él le pidió. ¿Qué le pidió José de Arimatea? Bajar el cuerpo. ¿Por qué? Porque era una noche de gran festividad, ¿cierto? Solemnidad. Y no podía quedarse, ¿cierto? No podía quedarse colgado. Y además la ley dice que no dejarás colgado. Eso lo vimos en otra clase, ¿se acuerdan? O sea que significa lo mismo. Entonces tenemos una nueva tenemos una nueva propuesta, ¿sí? Señora. Entonces, fíjese que la fiesta de los primeros frutos y el propósito, silencio, y el propósito del que sea el primer día es clave y pertinente. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque los primeros frutos siempre caen en el domingo, ¿sí o no? Que fue el día de la resurrección según este nuevo descubrimiento, que siempre ha estado ahí, pero que todo el mundo me decía, no, es que así no es, toca es con los versículos para poder sustentar las cosas, así como les estoy diciendo yo. Miremos estos 2 versículos que aclaran el contexto, ¿sí? Porque es claro que dice dentro de la tierra, ¿ah? Ahora, tenemos el mismo patrón, ¿cierto? Pero lo único que cambia es que la resurrección ya no es acá, porque fue enterrado más o menos entre 6 y 7 de la noche, ¿cierto? Más o menos. Decimos más o menos, ¿por qué? Porque tampoco el texto dice ya en la primera hora, ¿ya? Porque tenga en cuenta que cuando llegó el versículo 57, cuando llegó de noche, vino un hombre rico llamado José, que también había sido discípulo de fue ante Pilato. Entonces llegó la noche y mientras fue ante Pilato, luego ¿qué pasó? Pidió el cuerpo. Mientras hubo ese, yo no creo que entró, venga, deme el cuerpo, vaya, corra, no.
tuvo que haber una antesala, tuvo que haber una situación, un proceso, y luego que entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, eso quiere decir que lo mandó con una escolta, ¿cierto? Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Se fue. ¿Y por qué se fue? Porque era día de gran solemnidad, ¿cierto? Entonces ahí está. Entonces tenemos que aquí Yeshua el martes celebra la Pascua con sus discípulos, ¿cierto? Y empieza panes sin levadura. Luego empieza el miércoles por la mañana, ¿cierto? Y ya ahí empieza todo el proceso, ¿cierto? Porque esta noche es día, ¿cómo se llama? Día festivo. Luego viene un día normal, que es donde las mujeres compraron las esencias, el día viernes, y se apresuraron porque al otro día era Shabbat, y empieza aquí el Shabbat, ¿sí se dan cuenta? Y después el Señor tiene que haber resucitado más o menos de aquí para adelante, con el inicio de las primeras horas del primer día de la fiesta de primicias. ¿Se da entiende? Y así dan las cuentas para poder decir que Yeshua es la primicia de toda la resurrección. ¿Sí? Hay que acomodar el cuadro un poquito, ¿sí? Entonces ahí dice, venid a las mujeres, primero, ¿qué dice? Aquí que fue profetizado que Yeshua, el Mesías, sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Isaías 53:9. Espera. Amén, eso es. El corazón de la tierra hace referencia a la tumba del hombre rico, Yosef de Arimatea. Y Yeshua resucitó entre el terminar de Shabbat y el inicio de Yom HaPurim. Tiene que ser en ese paralelo, en ese espacio, ¿cierto? Pero si es primer fruto, tiene que ser en el comienzo del día, ¿cierto? Para poder determinar. Ahora, ¿qué hizo en toda la noche? No sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que al otro día, antes de que saliera la luz, no estaba, ¿cierto? No estaba, porque las mujeres llegaron ahí. Es más, después se les apareció, pero él ya no estaba en la tumba. Entonces esa es la nueva propuesta, y así decimos que Yeshua cumple perfectamente con las primicias. Ya. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio el medio les dijo: Shalom a vosotros. ¿Sí? Y ahí fue que entró en contacto con ellos el primer día de la semana, pero ya después. Amén. Y eso tiene que ver con el cumplimiento de los primeros frutos en Yeshua. ¿Es claro o no? ¿Me he hecho entender? ¿Sí? ¿Muchas dudas? Ok. Hay también otras, pero las vamos aclarando. ¿Listo? Por esto el Señor Yeshua sí cumple la fiesta de los primeros frutos. Si Yeshua no resucitó de los muertos, entonces fue un mentiroso, porque él predijo que lo haría, ¿sí o no? En Mateo 20:19, y eso es fundamental para nosotros, porque eso hace relación al cumplimiento de su promesa. El Evangelio se basa en dos hechos esenciales: un Salvador que murió, pero también que resucitó. Señor. Yeshua es el primogénito de María, Mateo 1:23-25. Yeshua es el primogénito de Dios Padre, Hebreos 1:6. Yeshua es el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. Yeshua es el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Yeshua es el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. Yeshua es la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15:20-23. Y Yeshua es el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. Amén. ¿Por qué no ha de ser el de primeros frutos? ¿Sí? Así es. Entonces, con eso, 6
y 20, esto nos muestra que debemos realizar esta fiesta hoy y para siempre. Y para siempre. Pero ya con una claridad más pertinente. Ok. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a orar y hacemos un receso hasta las antes, hasta las 7 más o menos. No alcanzamos porque el camino ya empezó. ¿Ya empezó? Claro, empieza a las 7 y allá se llega. Bueno, conectémonos y miramos a ver, y entonces vamos en 15 minuticos, 20 minuticos para entrar. Vamos entonces a orar. Oremos. Padre poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, en esta tarde, Señor, por todo cuanto nos das, bendito celestial, por todo el recorrido, bendito Dios, que nos permites hacer, Padre poderoso celestial. Gracias por ser bueno, bendito Dios, con nosotros. Gracias, Padre celestial, por enseñarnos día a día, Señor, por tener esta tu palabra delante de nosotros, Señor, y por ser ella necesaria, Padre celestial, para nuestras vidas. Padre, terminamos este espacio, Señor, pero esperamos continuar en un rato, Padre celestial, con esta nueva celebración. Te alabo y te glorifico en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Vamos a hacer la ofrenda de pan hoy. ¿Quién la quiere recibir? ¿Voluntarios? ¿Quién? Amén. Siga mi hermana por acá. Le ganaron. Hoy tenemos, desde luego, matzah para la ofrenda de pan, ¿cierto? Acompáñenme, señor, hermano. Dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamor shelehen min haaretz. Cuidado, se le toca así en el pedacito, sino cuando dice: bendito eres tú, Dios nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó separar Jala. Este sí es para pesa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafem. Bendito tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Amén. Porque es coche. Que lo trae caro. Vino es vino. Amén. Muy bien. Vamos entonces a cerrar este espacio con el Shema. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Shevarejeja Adonai beyismareja, Yaer Adonai panak eleja, Bijuneja, Yishan Adonai panak eleja, Viyashen eja shalom.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Te agradecemos por este espacio, Señor, y continuamos, bendito Dios, en tu presencia. Por eso te alabamos, bendito Dios, y agradecemos tus fiestas. Amén, amén y amén.